matriciales para darle solución, lo cual no es tan sencillo hacerlo a mano. Sí se puede, pero no es tan sencillo. Es más fácil con el uso de algún software. Y bueno, de este capítulo 9 de análisis de sistemas de tubos, hay por lo menos un par de ejercicios que podemos resolver con ayuda de Panet, ¿no? El primero de ellos es el ejercicio número 58. Apúntenle por ahí. El ejercicio número 58 creo que los va numerando de forma consecutiva. Déjenme ver si sí o si no. 39, creo que sí. Creo que los va numerando. No, no es cierto. Entonces, en el ejercicio 58 del capítulo 9, es una red muy sencilla, contiene ahí varios tanques. Tiene al final un tanque de almacenamiento. Son varios tanques que distribuyen hacia un solo tanque. Eh, Les voy a leer más o menos para los que no ubiquen. Creo que tengo aquí el libro de Sotelo en electrónico. Denme un segundo y se los paso de una vez para que lo veamos. Mm, un segundo. Tengo que apuntarlo por aquí. Entonces, permítame. Supone que lo tengo por aquí. Es Sotelo. Hidráulica de canales. No, no es hidráulica de canales. Ahí, ya. Déjense los muestro en pantalla. Dime un segundo. Participan. Aquí decía el ejercicio 58, es este ejercicio que viene acá, que dice determinar el gasto. Sí están viendo, ¿verdad? Todos. Sí, 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 se puede. Entonces dice determinar el gasto a través de cada tubería de la figura. ¿Qué figura es esta? La del ejercicio 58. Es una red muy sencilla. Vienen todos sus datos, longitud, diámetro, las Fs, vienen las Fs. ¿Qué otra cosa viene? Es todo lo que viene en este ejercicio, muy sencillo. A lo mejor van a tener ustedes que determinar cuál es la rugosidad absoluta para el panet, porque se los va a pedir. Eh, Deben de determinar los gastos en cada tubería, principalmente ese es ese ejercicio, uno de los que quiero dejarles. Son dos o tres. Ese es el primero, el 58. El siguiente es
Mm, Profe, déjenme. ¿puedes subirle a la figura tantito? Ajá, Gracias. ahí está. Ese es el primero de ellos. El segundo es, ahorita les digo, por acá está. Ah, ese es el 67. Primero es el 58 que pueden resolver. El siguiente es el 67 que está dos hojas después, es este de acá, que dice, la figura muestra el proyecto del sistema de tubos para combatir incendios en una instalación industrial. En los puntos uno 2 3 y 4 se requiere instalar hidrantes para abastecer gastos de tanto. Determinar el gasto en los tubos utiliza la fórmula de Hassen-Williams con su coeficiente 95, considerando la elevación de todos los nodos de la red, considerando que la elevación es de 70 para todos los nodos, calcular la altura de las cargas de presión en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, básicamente lo que les están pidiendo, el otro les pide el gasto, este les pide cuál es la carga de presión, la línea presiométrica en cada uno de estos nodos, es igual, es un ejemplo muy sencillo, para el cual pues, van a tener que hacer sus consideraciones, como proponer a lo mejor alguna, en el anterior y hacen falta datos para el panel, van a tener ustedes que proponer esos datos faltantes. El objetivo es que ustedes lo piensen, ustedes digan, bueno, ¿qué hago con esos datos que me están faltando, ¿no? Propongo esto, considero esto, ¿por qué lo estoy considerando así? Vayan ya pensando como lo que son, como ingenieros, ¿no? Como esto que pretendemos ser cuando somos estudiantes. Eh, Hagan propuestas para aquellos datos que sean faltantes, porque por ejemplo, aquí no viene el coeficiente de rugosidad, no viene tampoco el coeficiente de fricción, entonces ustedes propongan, ¿no? Entonces, ese es el segundo, repito, es el 58, el 67, que son ejemplos muy, muy sencillos, si se dan cuenta, y hay otro más, que es el que está un poquito más difícil, que según yo es este. Así es, es el 71. Sí, el 71, entonces es el 58, 67 y el otro es el 71, que nos pide calcular los diámetros en las líneas de conducción de 1 a 3, 2 a 4 y de 3 a 4, ¿no? Viene aquí toda su información, pide que para elegir, ¿no? Considera que son fierro ido a asfaltado, que tomen en cuenta los coeficientes que van a utilizar. Elija los diámetros según los comerciales, es decir, uno con cálculos, digo, el objetivo es hacer un predimensionamiento, ¿no? Y podemos obtener algunos valores de diámetro, sin embargo, esos valores de diámetro, pues no siempre son diámetros que se construyan, ¿no? Es decir, no son diámetros comerciales, ¿no? Entonces, uno siempre cuando hace un prediseño, hace un anteproyecto, obtiene algún valor de diámetro y después tiene que ver si ese diámetro se encuentra o hay un valor muy cercano en la parte de tuberías comerciales, ¿no? En lo que hacen los fabricantes. Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo de aquí? Bueno, aquí les dice que elijan diámetros comerciales, ¿no? De 76, 86, 102, 152, 203 milímetros. Y aquí sí este ejercicio está más completo porque les pide por ahí que la presión por lo menos sea 15 metros por arriba de su nivel en cada uno de estos puntos, que la presión sea arriba de 15 metros y que la velocidad no debe de ser menor a 1 metro por segundo, ¿sale? Entonces, este ejercicio a lo mejor, aunque es muy sencillo, si ven el gráfico es muy sencillo, le van a tener que hacer ahí algunas consideraciones. Aunque es muy sencillo, eh, les va a implicar pensar un poquito más, ¿sale? Permítanme un segundito, ¿eh?
Y bueno, esos son los tres ejercicios que van a intentar resolver, bueno, no van a intentar, van a resolverlos con ayuda de panel. Es muy sencillo, muy básico. Van a tener que hacer algunas consideraciones para poder representar la situación que está ocurriendo. Eh, ¿Y qué otra cosa? Bueno, esto pues por lo menos para el día miércoles, porque son tres ejercicios, no, por lo menos este último les va a hacer pensar un rato. Van a tener que hacer algunas consideraciones, como por ejemplo en EPANET, pues yo no puedo en EPANET poner un tanque de almacenamiento y conectar dos tuberías de manera inmediata, ¿no? EPANET no me permite eso. Entonces van a tener ustedes que buscar ahí un sistema equivalente, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno hace algún prediseño o se mete a hacer algunos primeros cálculos, eh, cuando uno se mete a hacer esos primeros cálculos, a veces se ve la necesidad de utilizar como sistemas equivalentes, ¿no? Y bueno, ese Profesor, es... en ese caso se puede usar una especie de cabezal, digamos, con un diámetro que cumpla. mm, O sea, un cabezal de fuerza podrías... de Sí, sí, las sí, dos sí. tuberías y ese cabezal tiene el diámetro que equivale a esas dos tuberías, ¿no? ¿O Ujú, no? pero vas a tener, sí, sí, sí entiendo lo que dices. Eh, el problema de eso, déjame pensar, podría ser eso eso es hacer una tubería equivalente, o la otra es simplemente poner otro tanque, ¿no? Que se encuentre con las mismas condiciones. Digamos que trabajen como si fueran vasos comunicantes, ¿no? Entonces, es lo que dice su compañero Tron, está bien. Un diámetro equivalente, proponer un tanque que trabaja de manera similar, o sea, dos tanques del cual salga de cada uno de ellos una tubería, está bien, no hay mayor problema. Ahora sí que la cosa es que ustedes se sienten a ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Es ese y... Pero para que trabajen como vasos comunicantes también tiene que tener dos salidas, esos tanques, ¿no? Sí, pero digamos que de manera, ¿cómo decirlo? De manera símil, vamos a suponer que lo que vamos a tener en el panel van a ser dos tanques, ¿no? Digamos, va a ser como esa similitud. Aunque obviamente no van a estar conectados en el panel, pero vamos a suponer que son dos tanques idénticos que si tú los conectas, pues trabajarían de la misma manera, ¿no? Ok, gracias. Y y ok, es y hay otro más, que es el más... Este está muy sencillo, la verdad. O sea, si toman esa consideración en la parte de acá, de aguas arriba, ahí hacer algún turquito, lo pueden hacer. Y la parte, y el ejercicio que viene, quiero que resuelvan, que es más completo. Este sí es más completo y sí les va a dar más que pensar. Es el 74. Entonces, vamos a ver el 74. El 74 es esta red, que es una red ya más completa, más compleja, que es similar a al anterior, van a tener que determinar diámetros utilizando valores comerciales, ¿no? Es decir, pues diámetros que sí existen, ¿no? Eh, ¿Qué les pide calcular? Bueno, les pide determinar el diámetro, calcular la distribución de gastos en la red, indicar cuál es la dirección del flujo y, mm, y pues nada más, ¿no? Finalmente. Es una red un poquito más completa, es bueno, más compleja de las que hemos visto. Sin embargo, van a tener de nueva cuenta que hacer algunas consideraciones para ver el tipo de material. Aquí, como dice, son tuberías de una industria, entonces consideren qué tipo de tuberías se ocuparían en la industria. No van a, por lo regular en la industria, pues es de fierro o acero.
no van a utilizar algún polietileno, ¿no? Porque pues si la industria trabaja con agua que puede estar elevada a ciertas temperaturas, pues no le va a ayudar a esa tubería, ¿no? Y bueno, les pide que las pérdidas de energía se calculan con la fórmula de Kuter, ¿no? Una fórmula que seguramente en este libro viene muy arriba, donde se empiezan a describir las fórmulas para calcular pérdidas, por ahí viene, ¿no? Entonces a lo mejor van a tener que hacer ahí, ver cómo empatan esto con EPANET, ¿vale? Entonces son 4 ejercicios que son muy sencillos, aprovechando que no hemos dejado mucha tarea y que por lo menos de los 4 ejercicios, 2 son muy sencillos. En un ratito que se sienten a hacerlo, sacan la mayoría. Entonces sí van a tener que pensarle un poquito más, es en el 71 y en el 74. ¿Sale? Entonces esto pues sería para el día miércoles, para el día miércoles, porque posiblemente el día lunes, no estoy muy seguro si sí pueda darles clase, ¿sale? Porque eh, mm, sí, porque el día lunes ahí tenemos ahí un evento con la SCT y tenemos que irnos a pelear con la SCT. Entonces, no estoy muy seguro si sí vaya a darles clase. Mi predisposición es que sí voy a dar clase. A ver cómo le hago, pero sí voy a dar clase porque la reunión es temprano, como a las 9 de la mañana. Entonces yo espero que por lo menos a las 12 me pueda conectar. Pero si no, pues aprovechen ese tiempo y resuelvan los ejercicios, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto, si escriben en el chat o si me escriben de manera personal, les puedo contestar, no hay mayor problema. Y pues bueno, si no tienen alguna otra duda o pregunta, esta va a ser la tarea, ¿sale? Lo haremos en Epanet y lo entregamos ¿cómo, profesor? ¿En qué formato? Hagan un pequeño reporte, ¿no? Obviamente ya saben que debe de haber una carpeta de ustedes en Google Drive. Pongan ahí tarea, no sé cuál sea, uno o dos. Creo que es la primera, no estoy muy seguro. No, ya van varias, ¿no? Que les he dejado. Entonces pongan la tarea tal y o suban sus archivos de Panet para, por si tengo alguna duda, los pueda abrir sin mayor problema. En el caso de Panet, algo que a lo mejor que no mencioné, pero si tú copias el archivo tal cual, el archivo que se te genera .NET, tú lo copias tal cual, o lo cambias de ubicación o lo mandas por correo, la persona lo puede abrir, ¿no? A diferencia de otros programas que, por ejemplo, HeadRAS, si lo abres si lo cambias, si cambias de nombre, la carpeta, lo mueves, lo cambias de directorio y lo intentas abrir, HeadRAS ya no corre, ¿no? Eso es un problema de estos ejercicios, de estos programas, ¿no? Hay programas que sí, creo que no, Iber no da problemas, el de Panel no da problemas, Epaswim no da problemas, Hegra sí, Telemat creo que también da problemas. Hay varios programas que si tú cambias, o mandas el archivo, de plano no abre, ¿no? Inclusive cuáles, Argis también, ¿no? Los proyectos que son de sistemas de información, también Argis es muy quisquilloso, ¿no? Si como utiliza varios archivos, si tú le cambias el nombre o le cambias el nombre al archivo o el nombre a la carpeta o algo haces, lo cambias de ubicación, simplemente no abre, ¿no? Entonces, en este caso, si pueden, hagan un informe en Word donde se vea pues bonito sus resultados. Hagan ahí una tablita que diga, bueno, mis resultados finales son estos, esto es lo que me está dando. Piensen ustedes, antes de poner resultados, analícenlo si está bien, ¿no? No se vale decir, bueno, me dio un gasto de 1000 litros por segundo, ¿no? Cuando a lo mejor pues no da la tubería para 1000 litros por segundo, ¿no? Entonces hagan ese análisis. Sensibilícense con los resultados, ¿no? Eso es algo que le falta, es algo que yo creo que en la parte de laboratorio se tendría que es un tema del cual se tendrá que hablar, ¿no? Bueno, analiza tus resultados, ve si son resultados reales, ¿no? Porque alguna vez me tocó, por comentarios, que algún alumno le daba un gasto vamos a hacer un exagerado, ¿no? Le daba un gasto para una tubería así, para las tuberías que hay allá en la facultad, que no superan yo creo que ni las 4 pulgadas. eh,
les daban así cosas bien absurdas de 500 metros cúbicos por segundo, ¿no? Cosas así, dices, oye, pues espérate, ¿no? O sea, tienes que a ver si es un gasto congruente, si los resultados son adaptables, ¿no? No vale no decir, pues fue lo que me dio grama y ahí está. Entonces piensen ustedes un poco, analícenlo. Hay partes en las que, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo, imagínense este ejemplo, ¿no? Este que estamos, bueno, me voy a subir a uno de los que tenemos acá arriba, por ejemplo, este, ¿no? Que es el que les estoy dejando, según yo. Por ejemplo, pueden calcular, si quieren empezar a ver si está bien, pues pueden empezar a calcular con la ecuación de la energía, pueden ir, lo que sí pueden hacer de manera fácil es obtener, por ejemplo, las cargas de presión en los tramos sencillos, ¿no? Por ejemplo, cuál es la pérdida de energía entre este tanque y el primer nodo, ¿no? Pues para empezar a ver si tienen algún tipo de error o qué es lo que les está dando mal, ¿no? Y pues bueno, si no tienen alguna pues, duda, comentario, suben su tarea a más tardar el día miércoles, no necesariamente debe de ser antes de la clase, o sea, con que esté el miércoles a más tardar a las 12 de la noche, es decir, que el jueves ya esté, que el jueves que me siente yo a revisar tareas ya esté. Eh, si tienen, les vuelvo a decir, si tienen dudas, comentarios, con gusto les puedo contestar. A veces me tardo un poquito. Si me escriben tan tarde, luego ya ni siquiera les contesto. A veces veo el mensaje, pero no les contesto. Y se me olvida contestar el siguiente día. Entonces, procuren hacer las preguntas en horas laborables. Y pues si no hay mayor duda, pues creo que con esto complementamos la parte de resolver este tipo de sistemas con modelos computacionales, ¿no? Y no, para hacer, quiero subirme tantito. Nada más para utilizar este libro, bueno, quiero utilizar ahorita nada más para mostrar de manera muy rápida los métodos que les había mencionado. Por ejemplo, está el de Cross, está otro que se llama Hardy Cross, que son métodos que necesitas, te ves en la necesidad de hacer sistemas matriciales para poder resolver tanto la ecuación de continuidad o la ecuación de la energía, ¿no? Lo que ellos llaman el balance de pérdidas y el balance de gastos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los métodos? Pues básicamente te acomodan las ecuaciones de energía y de continuidad en sistemas matriciales para que tú puedas resolverlos, pues principalmente con ayuda de programación, aquí lo viene. Con el método jacobiano, acomoda las cosas así, dejas las variables acomodadas de tal forma, según estos, estos modelos para que tú puedas a través de iteraciones, estar haciendo iteraciones para obtener cuánto valen las cargas y los gastos, ¿no? Entonces son métodos bastante complicaditos, no son tan sencillos. Aquí viene, por ejemplo, un diagrama de bloques como para que te des una idea de cómo debes de irlo solucionando. Viene cuál es la representación pues matemática de qué es lo que estás haciendo, cómo te acercas a partir de aproximaciones algo que esto del diámetro más económico, esto de aquí, el tubo del diámetro más económico o el diámetro óptimo, que yo digo, esto lo vamos a hacer, este valor lo vamos a obtener para, para el proyecto que ustedes van a elaborar más adelante, ¿sale? Esta misma gráfica, por si algún día cuando les deje el proyecto dicen, oye, ¿cómo se hacía esa gráfica? Bueno, ya saben que aquí en el libro de Sotelo él lo llama el diámetro más económico. En realidad, pues es el diámetro óptimo que uno debe de optar cuando diseña un sistema de agua, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues de manera rápida, ¿no? Nada más mencionarlo ahorita que tenemos aquí el libro abierto, ¿no? Pues bueno, si no tienen alguna otra duda o pregunta, me permito cambiar. Déjenles muestro la presentación. Bueno, pasamos al siguiente tema. ¿Tienen hasta aquí alguna duda o pregunta? No, ninguno. Vale, entonces permítanme un segundo, vamos a pasar pues, al siguiente tema, que según yo el siguiente tema también tengo
aquí. Permítanme un segundo. No, no es este. Mm, creo que el semestre anterior. Ah, sí, ya, ya recordé que hice el semestre anterior. El siguiente, el semestre anterior, déjenles, voy a compartir otra vez. Les voy a compartir este archivo también. Ya no hice presentación el semestre anterior porque como se nos vino la parte del paro de labores, ya no tuve oportunidad con sus compañeros de tomar la clase muy a fondo. La verdad es que no me gustó el semestre anterior como pasó todo. Les había mandado, les mandé teoría, así en PDF, de la información que tengo disponible. Ya pueden ver todos ustedes la pantalla, lo que tengo en pantalla. Sí, sí Sí, se pudo ver. vale, entonces este se los voy a compartir, les digo, ya se los compartí a los del semestre anterior, se los voy a compartir a ustedes, y viene cuál es la parte teórica del tema 3, ¿no? El tema 3 que se llama Teoría General de las Turbomáquinas, y que es un tema que es esencial, no es tan importante, aunque sí es esencial, porque nos va a permitir entender cómo trabajan las máquinas, ¿no? Las máquinas hidráulicas, llámense máquinas bombas y máquinas turbinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a ver en estos temas? Bueno, el primero de ellos es ver, ya aquí digamos ya viene la parte esencial de la materia, que es ver cómo trabajan las turbomáquinas, ¿no? ¿Qué es una turbomáquina? Entonces, de entrada hay una clasificación de las máquinas de fluido, ¿no? Estas máquinas de fluido se clasifican de acuerdo con este diagrama en máquinas, no voy a permitir hacer el acercamiento para que todos veamos bien, en máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Que el fluido con el que trabajan, en la primera de ellas, se considera que la densidad es constante y en el caso segundo, que la densidad es variable, ¿no? Influenciado principalmente por los cambios en la temperatura con el cual trabajan esos líquidos. Las máquinas térmicas, pues bueno, es a su punto y aparte, no nos toca analizarlo. De hecho, ni siquiera toca a los ingenieros civiles analizar esta parte. Nos enfocamos en la parte de máquinas hidráulicas, en las cuales pues hay una subclasificación, ¿no? Lo que llamamos turbomáquinas y máquinas de desplazamiento. ¿Cuáles son las turbomáquinas? Bueno, pues hay de dos tipos, ¿no? La que se llaman motoras, que son turbinas hidráulicas, que básicamente son aquellas que están acopladas a un motor, y las generadoras que se encargan de hacer la transformación de energía para su aprovechamiento, ¿no? Entonces, para estos dos casos, para el caso de máquinas generadoras, hay de dos tipos, ¿no? Para líquidos y para gases, ¿no? Un ejemplo claro, pues son las bombas y son los ventiladores, ¿no? Las máquinas de desplazamiento positivo son las máquinas de desplazamiento positivo alternativas y rotatorias. ¿Mi manchas? Dentro de este Mira. caso, de estas de acá, de desplazamiento ¿Abajo? positivo, están las que trabajan con fluidos que en las cuales esos fluidos, la viscosidad juega un papel importante, ¿no? Por ejemplo, como es el caso de los motores de un coche, ¿no? Ustedes saben que el motor de un coche, el ejemplo más ¿Abajo? básico que utilizo, es que pues trabaja con aceite dependiendo, por lo regular hoy la tendencia es usar el aceite sintético, la cual pues si ustedes se dan cuenta o si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad inclusive de tocar ese aceite cuando hacen la afinación, por ejemplo, ustedes saben que es muy viscoso, ¿no? Entonces, ¿por qué se llaman de desplazamiento positivo? Porque básicamente trabajan a través de la acción de desplazar ese fluido, ¿no? De hacer pues no quiero decir un intercambio volumétrico porque no lo es, sino desplazar un volumen y volverlo a aprovechar, ¿no? Voy a decirlo. Bien.
Aquí viene, ¿no? Aquí viene cuál es la descripción, digamos, más en la parte más contextual. Las máquinas de desplazamiento positivo, el intercambio de energía se desarrolla con base en el trabajo mecánico directo al desplazar un volumen determinado de fluido bajo la acción de una presión, y las máquinas de movimiento alternativa también se conocen como reciprocantes, ¿no? En el caso de las turbomáquinas, que es la que nos interesa a nosotros, el intercambio de energía se realiza con base en las fuerzas dinámicas que se desarrollan entre el líquido en movimiento y el elemento móvil de la máquina, ¿no? El elemento transmisor de energía se mueve siempre con movimiento rotatorio o rotativo. Entonces, lo que les decía, ¿no? El de desplazamiento positivo, pues básicamente trabajan a presión, desplazan los fluidos, aprovechan ese desplazamiento de fluidos para generar algún trabajo mecánico que se traduce en el caso de, por ejemplo, de coches, de motocicletas, en el movimiento de estos elementos. En el caso de las turbomáquinas, el intercambio de energía, pues el intercambio de energía se realiza entre esa interacción fluido-estructura, ¿no? Vamos a decirlo así. Es decir, entre el fluido que está en movimiento y los álabes del impulsor o las paletas de la turbina, ¿no? Entonces, de manera así sencilla. Esto es lo que sí es importante, esto es lo que es un poquito más importante, mejor dicho. En la parte de las turbomáquinas existen tres clasificaciones, tres tipos, dependiendo cómo se comporte la trayectoria de una partícula a través de esa máquina. Están las máquinas, en el caso de las bombas se clasifican como de flujo radial, como de flujo axial y como de flujo mixto, ¿no? Y más o menos el esquema que representa a estos son estas. A lo mejor no queda muy claro. Este va a quedar más claro. En este esquema, lo que se está representando es una bomba de flujo radial. ¿Por qué se le dice que es de flujo radial? Porque si se dan cuenta en este esquema, que es el de una bomba, básicamente el agua entra por aquí, en este sentido, y su única componente que tiene una vez que empieza a entrar en contacto con los álabes del impulsor, que son estas cosas que, bueno, este es el álabe del impulsor, este es el impulsor, estos son los álabes que se encuentran visto de manera a través de corte, lo vemos de esta manera. Cuando el agua entra, su, las componentes que genera en su velocidad son puramente radiales, si se dan cuenta, es decir, entra hacia el centro y las componentes son disparadas hacia afuera del impulsor, ¿no? Así, hacia allá afuera. Entonces, por eso es que este esquema trata de representar ese tipo de flujo, ¿sale? Los otros dos ya empiezan a tener componentes. En el caso del flujo mixto, perdón, del flujo axial, creo que aquí está mal. Creo que aquí está, no estoy muy seguro si está bien o no. No, sí está bien, ¿no, profe? Es radial A arriba, Ah, B flujo axial y C flujo mixto. mixto. Ah, ok, sí, 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 ya. En el caso del flujo axial, pues básicamente esta configuración cambia totalmente, ¿no? Aquí no tengo un esquema de cómo es esa configuración. Voy a buscar uno para que quede más claro. Yo creo que en la siguiente clase vemos algunos videos para que veamos cómo son los diferentes tipos de impulsor. Por ejemplo, pues podríamos considerar lo que es un poco plano, ¿no? Los impulsores axiales y mixtos, principalmente el axial, el axial y el mixto empieza a tener una configuración como de tazón, ¿no? Hagan de cuenta así como esos donde cuando uno es niño le sirven el cereal, empieza a tener como una configuración de ese tipo, ¿no? Como de tazón. El flujo entra y en ese caso, creo que sí hay un esquema más abajo, dejen veo. No, yo recuerdo. Ah, sí, aquí está. Estos son los esquemas. Estos son los tipos de impulsores. Básicamente es una representación donde el agua aquí entra así, entra en contacto con los álabes y tiene una componente puramente radial. En el caso de los álabes axiales, el agua entra aquí, sí se desvía un poquito, sin embargo no es muy importante esa componente y las líneas de corriente siguen en esta dirección básicamente. En el caso de los álabes mixtos, por su configuración, que
que es entre axial y radial, el agua entra aquí y sale disparada en un ángulo, con un ángulo, bueno, tiene un ángulo de inclinación respecto a la horizontal, lo cual sí genera una componente tanto radial como axial, ¿sale? Se puede descomponer en más vectores. Entonces, ese es el esquema que quería ver. Acá arriba nada más estamos representando cuál es la configuración axial. Es muy sencilla en realidad. Estos son los componentes principales dentro de una bomba. ¿Qué podemos encontrar dentro? Pues bueno, de manera principal, aquello que genera el trabajo, ya sea que aprovecha, que le da o que le brinda la potencia al agua, que son estas cosas, ¿no? En el caso de las bombas, esto es lo que llamamos, esto que tenemos aquí es lo que llamamos el ojo del impulsor. Digamos, entra el agua de esta manera, empieza a tener contacto con estos álabes y el agua empieza, esto está girando, aquí como dice, en este sentido, en este vector omega que tenemos aquí, el elemento está girando de manera rotativa, de esta manera, siempre está girando así, lo que genera que cuando el agua entra en este punto, empieza a recorrer desde el centro hacia afuera, es decir, entra desde aquí y empieza a dirigirse por acción centrífuga de este elemento, empieza a dirigirse hacia afuera, hace este recorrido, digamos. Así, en la forma que tienen los álabes, la misma línea de corriente también tiene ese mismo comportamiento y empieza a ser, digamos, impulsada hasta este elemento que le llamamos voluta o espiral. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, se encarga de hacer el intercambio de velocidad cinética bueno, de energía cinética con energía de presión. Aquí se hace ese intercambio, donde, bueno, además de ese intercambio, se encarga de recolectar toda el agua que se empieza a acumular para finalmente salir por este punto, ¿no? Hacia el punto de descarga, ¿no? Es decir, el agua entra aquí entra con una presión mayor. Cuando llega a este punto, ya tiene ese impulso que le dio la bomba y finalmente sale con esa energía extra, vamos a decirle, hacia la parte de descarga, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos encontrar? Bueno, ¿no? Además de encontrar principalmente lo que llamamos el impulsor y la voluta, y los álabes dentro del impulsor, también quien hace que se mueva este impulsor es la flecha motriz, el eje o la flecha motriz, que se encuentra acoplada a un motor, principalmente a un motor eléctrico, el cual, bueno, el motor eléctrico, ustedes saben que uno lo conecta a la luz, se encarga de transformar esa energía eléctrica, bueno, esa potencia eléctrica, potencia mecánica. La potencia mecánica se ve, se le suministra esa potencia mecánica al álabe, que finalmente se encarga de convertir todos estos elementos, se encargan de convertir esa potencia mecánica a potencia hidráulica, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas? Bueno, las bridas con las cuales se conecta. Creo que nada más, de manera esencial es lo que encontramos. Y, y bueno, ¿no? Eso es por el caso de las bombas, ¿no? En el caso de las bombas, bueno, flujo radial, flujo axial y flujo mixto. Y recuerden, ¿por qué recibe este nombre? Recibe ese nombre según sea el comportamiento de las partículas del agua a través de su paso a través de un impulsor, ¿sale? En el caso de las turbinas se pueden clasificar de dos maneras, las turbinas de impulso y las turbinas de reacción, donde las turbinas de impulso trabajan con pura energía cinética y las turbinas de reacción trabajan a presión. En el caso de las turbinas de impulso, ¿se acuerdan que alguna vez les enseñé un diagramita? Bueno, no un diagrama, busqué un video en YouTube donde se veían, no tengo un ejemplo aquí, donde se veían unas agujas que aventaban un chorro hacia unas como paletas. Ese video que ojalá recuerden, esa es una turbina de impulso, ¿sale? Y la más conocida es la turbina Pelton. ¿Sale? Las turbinas de reacción, de nueva cuenta, menciono, las turbinas de reacción son aquellas que trabajan a presión y por el hecho de trabajar a presión
significa que necesitan o se ven la necesidad de similar a la bomba que cuenta con una voluta. eh, las turbinas de reacción necesitan lo que llamamos en este caso caracol, que tiene el mismo objetivo, ¿no? Recuperar la energía cinética perdida a través del agua, una vez que pasa por la turbina, se encarga de recuperar esa parte de energía cinética para convertirla en energía de presión, para que no haya ahí un desbalance y no haya problemas de cavitación, es decir, que se creen presiones negativas que puedan implotar más adelante. Y dentro de las turbinas de reacción hay de flujo mixto y de flujo axial, donde este flujo mixto y este flujo axial corresponde de manera similar al caso de las bombas a cómo se comporta una línea de corriente a través del paso por la máquina hidráulica. Para el caso de las turbinas de flujo mixto, bueno, estas son las tres más famosas turbinas: las turbinas Pelton, las turbinas Francis y las turbinas Kaplan. La turbina Francis es una turbina de flujo mixto, la turbina Kaplan es una turbina de flujo axial. En el esquema tenemos una turbina de flujo mixto, es una Francis, este es el esquema común de una Francis, donde ¿qué es lo que tenemos? Bueno, los elementos principales, pues bueno, son los álabes del distribuidor. Bueno, están los álabes del impulsor. Tenemos también no recibe impulsor, se le llama, simplemente se le llaman los álabes de la turbina. También se encuentran de manera similar, aquí están los álabes. Tenemos algo que este elemento que se llama distribuidor puede o no puede estar, que básicamente su objetivo, aquí a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero su objetivo son hagan de cuenta que son como unas persianas que se abren y se cierran. Su objetivo es que permitan el paso del agua hacia la turbina o lo restringan, ¿no? Digamos, es como una su funcionamiento es similar al de una válvula de compuerta. Sin embargo, les digo que son como tipo persianas, ¿no? Son elementos de acero que tienen un cierto ángulo de giro para permitir que entre el agua o que no entre, ¿no? Bueno, en el caso, estos álabes de distribuidor son móviles, a través de un mecanismo se pueden abrir y cerrar. En el caso de los álabes, que le llaman antidistribuidor, está al interior digamos, esa es la parte ya fuerte de la bomba. Esos álabes no tienen movimiento en la mayoría de las turbinas, ¿no? Siempre son fijas. Así como en el caso de las bombas, esto no se puede girar. Igual en el caso de las turbinas, tienen estas cositas que se ven aquí, estas líneas, voy a tratar de hacer el acercamiento, estas líneas que están aquí, estas de aquí, son los álabes de la turbina, ¿no? Entonces no tienen un movimiento como estos. Estos son estas pequeñas paletitas que se ven, que les digo que son como persianas, y tienen ese mismo movimiento que una persiana, ¿no? Es decir, pueden girar. ¿Qué otra cosa podemos encontrar en el caso de una turbina? Bueno, también está el eje o la flecha motriz, que en este caso pues, está acoplado al generador, que se encarga de convertir la energía que aprovecha la turbina del agua, la convierte en potencia mecánica, y una vez que pasa al generador, pues el generador se encarga de convertir esa potencia mecánica a potencia eléctrica para finalmente tener la energía que se distribuye a través de redes hacia las grandes ciudades, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos la parte del desfogue, ¿no? Tenemos este tubo cónico que también tiene una función, tiene un objetivo que es tratar de recuperar la energía cinética. Tanto el caracol como este tubo cónico, su objetivo es recuperar energía cinética, eh, recuperar y transformar energía cinética en energía de presión. Y finalmente, pues tenemos el desfogue, ¿no? En el caso de las turbinas, el desfogue no siempre trabaja a presión, no siempre, ¿sale? Esta parte de aquí sí. La parte del desfogue hacia acá, hacia aguas abajo, muchas veces se encuentra en contacto con la atmósfera. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí en este esquema está idealizado que el nivel en la descarga, que digamos por lo regular eso es el río, en este caso la descarga se encuentra ahogada. Muchas veces no es así. ¿No? Muchas veces el nivel de aquí pues, se encuentra más abajo, lo cual genera que toda esta parte, digamos que trabaje como un canal.
Este tubo cónico lo que hace es que toda esta parte, para que no haya problemas de cavitación, hace que se llene de agua. Tiene un efecto ahí muy peculiar, ¿no? Voy a ver si encuentro algún video para que vean cómo trabaja esta parte. Entonces tengo ahí varias cosas que tengo que buscar para que sean más visibles. Este, hace un efecto muy padre, la verdad, ¿no? En el laboratorio tienen ahí un modelo, no sé si les pasen esos videos, bueno, no sé si en las prácticas que les presentan tienen ahí, tienen unos modelos que son de acrílico. Esos modelos de acrílico les permiten ver cómo se comporta el agua dentro de las turbinas. Tienen una turbina Kaplan, tienen una turbina, no, tienen una Pelton y tienen una Francis. Una Pelton y una Francis de acrílico, donde, bueno, los elementos son de acero, pero toda la parte de la carcasa y digamos del tubo de desfogue lo tienen en acrílico, lo cual permite ver qué es lo que le pasa al agua, ¿no? Es decir, cómo adentro se comporta. Entonces, tiene un modelo muy padre donde tienen este tubo cónico y se ve como cuando se echa a andar esa pequeña turbinita, el agua empieza a descargar de manera libre, digamos, en contacto con la atmósfera, y el objetivo de este tubo cónico es que su efecto hace que esto se empiece a saturar de agua, ¿vale? Y se ve muy bonito cómo empieza como a succionar, primero tiene como un efecto de succión, hace como que el agua se acumule, y finalmente ya que todo esto está lleno, que trabaja presión para que no se presenten problemas de cavitación, el agua empieza a ser descargada de manera libre, ¿no? Entonces toda esta parte en el tubo cónico se asegura que trabaje a presión, ¿no? Digamos como para tener esa parte de medio continuo, ¿no? Y bueno, esa es como mm, la parte básica, ¿no? Cómo clasifican, en base a qué, con base en qué se clasifican tanto las bombas como las turbinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa clasificación o qué toman en cuenta? Básicamente cómo se comportan las líneas de corriente una vez que circulan a través de los álabes del impulsor, ¿sale? Entonces, es algo que tenemos que identificar. Más adelante vamos a ver cómo existen, cómo nosotros podemos determinar qué tipo de bomba o qué tipo de turbina necesitamos a través de un factor que llamamos velocidad específica, ¿vale? Ese parámetro es un parámetro que los fabricantes de estos equipos propusieron para que uno pueda determinar qué tipo de bomba o qué tipo de impulsor necesita para su proyecto. Bien. Mm, Esta es la parte teórica, ¿no? Es una parte teórica que se puede profundizar mucho, sin embargo creo yo que no es el objetivo del curso. ¿Por qué? Porque básicamente te dice cómo se descompone el vector de velocidad una vez pasa por los álabes del impulsor. Entonces, para ello se utiliza algo que se llama la ecuación de Euler, ¿sale? Entonces, la ecuación de Euler, que tiene se puede aplicar en muchos casos, tanto en conductos a presión como en conductos que trabajan a superficie libre, se puede obtener, donde básicamente te relaciona cuál es la energía, sí, cuál es la energía dentro de tu sistema. Entonces, ¿qué es lo que se describe aquí? Bueno, cuando una partícula de agua entra al impulsor, a esto, acuérdense que entra en esta parte, viene en esta dirección, entra en el centro y su punto, digamos, tiene un punto inicial o una posición inicial que entra aquí, viene con una velocidad inicial y una vez que entra en contacto con los álabes del impulsor y digamos es arrojada hacia el exterior de esos álabes o de ese impulsor, se encuentra en esta segunda posición con características de velocidad diferentes. Es decir, cuando la partícula entra justo en este punto, ¿vale? Y voy a hacer un pequeño acercamiento. Necesito pasarme esto al iPad para que pueda pintar más fácil. Entonces, cuando la partícula de agua entra en este punto, ¿sale? Este es el primer contacto que tiene con los álabes del impulsor. Es muy similar tanto para bombas como para turbinas, ¿no? Digamos, el efecto es el mismo. En este caso, la partícula entra aquí.
viene con una velocidad absoluta que le llamamos C1, ¿sale? Esta es una velocidad absoluta C1. Esa velocidad absoluta se puede descomponer en una velocidad tangencial y en una velocidad meridional. Ahorita hablamos de eso. Cuando esta partícula entra aquí, tiene esta velocidad absoluta C1. Esta es su velocidad absoluta C1. Conforme esto va girando, esa partícula se va recorriendo de esta manera. Se va recorriendo sobre el álave. Según la teoría dice, y eso es teórico, no está comprobado, que una partícula de agua entra aquí y conforme recuerden que esto está girando así, esto está girando, esta partícula va, va trasladándose o va desplazándose en este movimiento junto al ala, ¿no? Eso es lo que dice la teoría. Para que finalmente, aquí por ejemplo, este está dibujado acá arriba, o digamos su posición de salida está dibujada acá arriba, haciendo el análisis que este álave giró de esta manera, giró hacia acá, y conforme iba girando esta partícula se iba recorriendo hasta este punto, hasta llegar a este punto final, ¿no? Este punto final lo están dibujando acá arriba, ¿no? Sin embargo, nótese que tratan de representar ese desplazamiento de aquí hacia acá, pero para que se vea bonito lo dibujaron acá arriba, ¿no? Entonces, se desplaza la partícula y tiene, si se dan cuenta, este vector velocidad, esta C, esta velocidad absoluta, si se dan cuenta, su vector es más grande. ¿Por qué? Porque una vez que está en contacto con los álabes del impulsor, pues gana velocidad, lo cual se traduce en que puede haber que hay un incremento en la energía, ¿no? Bueno, hay una transformación. Teóricamente, las partículas de agua, conforme van entrando, aquella que entra aquí, pegadita al álave, se desplaza hacia este punto, pegadito al álave, ¿no? Pero uno puede preguntar, oiga, ¿y qué pasa con las partículas que no entran aquí, ¿no? ¿Qué pasa con las partículas que entran justo entre dos álaves? ¿No? Pues bueno, la teoría también dice que no importa cuál es el lugar en el cual entren esas partículas de agua, todas se comportan como si hubiera álabes infinitos, ¿sale? Y eso es lo que dicen, la teoría de los álabes infinitos. ¿Qué significa eso? Imagínense que aquí entra una partícula, aquí donde estoy señalando, entra una partícula de agua, y según la teoría dice que se va a comportar de manera idéntica que si entrara en la zona pegadita al álave, es decir, como si tuviéramos muchos álabes, así, álabes infinitos, es lo que le llaman la teoría del álave infinito, como si tuviéramos muchos álabes, todas esas partículas que entran en esta zona intermedia, todas se van a comportar de la misma manera, ¿no? Sin embargo, pues es algo que es difícil de comprobar, no es exactamente fácil comprobar algo así, pero esa teoría la verdad es que ha permitido de modelar cuál es el comportamiento de los fluidos a través de las máquinas hidráulicas, ¿no? Y si da errores, pues sí da un pequeño error, que más adelante vamos a ver cómo lo corregimos. Y bueno, ¿no? Digamos, esta parte la llevamos para obtener cuál es la carga, qué es lo que necesitamos de aquí, obtener cuál es la carga teórica que nos brinda los equipos de bombeo y las turbinas, ¿no? ¿Cuál es la carga que aprovecha la turbina en este caso, ¿no? Pero bueno, más adelante seguimos hablando de esto, ya acabó el tiempo de la clase. Entonces, si no tienen alguna duda o pregunta, esto se los voy a compartir de una vez. Estaremos viendo el día lunes. Trabajen sobre la tarea que les he dejado. Y si tienen alguna duda o pregunta, pues no duden en contactarme, ¿sale? Entonces, bueno, que tengan un buen fin de semana, chicas y chicos. Y pues creo que sería todo por el día de hoy. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor, Gracias, igualmente. profe. Luego, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Profesor, disculpe. Hasta luego, profe. No alcancé. Ajá, ¿quién Frida, Aún ¿verdad? puedo pasar. Sí, aún puedo pasar. Listo. Perdón, profe. Sí, a ver. Gracias. Soy yo solo. Osorno. Ok. ¿Alguien más? Por ahí decía, ¿qué? Carmona Durán. Así es, profesor. Ok, vale. Nadie Gracias. más, ¿verdad?